Bienvenidos a este nuevo webinar. Mi nombre es Jorge Gatze y hoy vamos a tratar el tema de gestión de riesgos tanto en proyectos ágiles como en proyectos o en enfoques ágiles y predictivos. Una breve presentación. eh, Soy titular de CBPRO. CBPRO tiene más de 20 años de trabajo, de prestar servicios a distintas empresas, de distintas industrias, de distintas magnitudes, tanto en lo que es gestión de proyectos, gestión por procesos, gestión de riesgos. Tenemos cursos relacionados con estas especialidades en distintas industrias y los invito también a entrar a nuestra página web, a la página web de CBPRO, donde abajo está el canal de YouTube y donde tenemos todos los videos de los distintos webinars que hemos ido dando a lo largo del tiempo, donde también vamos a incluir este. Yendo al tema, vamos a ver entonces este tema de los riesgos, riesgos en proyectos, y una diapositiva, un esquema que aquellos que conocen nuestros webinars o nuestras actividades, creo que ya la conocen de memoria esta diapositiva, ¿no? Pero siempre tiene la misma importancia. Creo que no tenemos que perderla de vista ni olvidarla, y recordar que el principal objetivo de todo proyecto es crear valor. Es, digamos, la razón de ser de todo proyecto es el valor que genera a su término. Valor que genera para la organización, para el mercado, para la comunidad. Y esto, que lo hemos reiterado siempre y siempre hemos puesto mucho foco en esto, también es el objeto de otras organizaciones, de otras instituciones. Por ejemplo, el PMI, ¿no? El Project Management Institute, va a sacar ahora la 7ª edición de su guía PMBOK, y justamente una de las cosas que valoriza y que le da mucha mayor importancia es el valor, el beneficio que el proyecto genera para la organización. Entonces, creo que es muy importante entonces tener esto como partida, como punto de partida de este análisis. Ahora, ¿cómo se genera valor? Bueno, el valor se genera a través de los resultados que entrega el proyecto, ¿no? Claramente, o sea, el valor no surge de la nada, surge de los resultados. ¿Qué resultados? Bueno, los objetivos de todo proyecto, como siempre sabemos, alcance, calidad, dentro de un presupuesto y dentro de un cronograma. Ahora, ¿qué puede pasar? Puede pasar, y hay casos, donde se logran los resultados, o sea, se termina en un cierto plazo, en un cierto presupuesto, planificados, se logra el alcance, se logra la calidad, pero no se genera valor. Finalmente, no le generó un beneficio a la organización o a la comunidad o a la sociedad. Y también al revés, también al revés. Hay cantidad de ejemplos de proyectos que han sobrepasado el cronograma, han excedido el presupuesto y sin embargo generaron valor, sin embargo generaron beneficios. Y esto nos deja una primera reflexión, que es, nadie hace proyectos para cumplir un cronograma o para cumplir un presupuesto. La razón de ser del proyecto es lo que dijimos al inicio: dar valor, generar beneficios, que por supuesto para lograr ese valor tengo que cumplir
cierto cronograma y cierto presupuesto. Pero no son el cronograma y el presupuesto la razón de ser del proyecto, ¿no? La razón de ser del proyecto es el valor, el beneficio que genera. Entonces, si la razón de ser del proyecto es el valor o el beneficio que genera, ¿cuál es el principal riesgo de todo proyecto, ¿no? O sea, empecemos ya a hablar de riesgos. ¿Cuál es el principal riesgo? El principal riesgo es no generar valor. El principal riesgo es no producir ese valor y ese beneficio. O sea, que la inversión de recursos, de dinero que se ha hecho en el proyecto, no redunde en un beneficio concreto acorde a lo que se esperaba cuando se inició el proyecto. O sea, el principal riesgo de todo proyecto es no generar ese valor, ese beneficio que se espera a su término. Pero ¿cómo se gestionan los riesgos para que se llegue finalmente a obtener y a capturar valor? Ahora sí, para yo lograr que el proyecto genere valor y reducir los riesgos de perjudicarlo o de obstaculizarlo, ¿cómo se gestionan los riesgos? Se gestionan a través de la gestión de riesgos de alcance, calidad, costo y plazo, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de lo más sencillo. Si el proyecto es construir un puente, ¿cuál es el valor del proyecto? Bueno, un puente que funcione y que cumple su cometido y que cumpla su cometido de vincular dos puntos geográficos. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, el riesgo es que no cumpla ese cometido, que por ejemplo el puente colapse. Ahora, ¿cómo gestiono el riesgo? Bueno, cuando gestiono el alcance y la calidad del puente durante el proyecto, tengo que gestionarlo de manera tal que después, durante su operación y mantenimiento, el puente no colapse y cumpla la función para la cual fue previsto. Veamos entonces ahora si la razón de ser del proyecto es generar valor, ¿cómo se puede crear valor en distintos contextos? O sea, ¿cuáles son las distintas situaciones en las cuales se pueden generar valor? Bueno, entonces para terminar esta diapositiva, para aumentar las probabilidades de generar valor es necesario gestionar los riesgos de los resultados del proyecto, como dije, ¿no? Incluso en el ejemplo del puente. Pero entonces sí, ¿cómo podemos generar valor o qué tipo de proyectos tenemos que generen valor en distintos contextos? Bueno, hay un contexto, por ejemplo, donde para cada situación que se plantea, cada situación de lograr valor, hay una solución predefinida, conocida, existente. O sea, son contextos donde tenemos alta capacidad de predecir el valor que queremos lograr y la forma de lograrlo. Si hay alta predicción y para cada situación ya hay una solución que funciona, ¿qué tipo de liderazgo voy a tener vamos a necesitar en estos contextos? Comando y control, o sea, alguien que da órdenes y otro que obedece. ¿Por qué? Y porque claramente no hay mucho para debatir, no hay mucho para discutir. Está esta situación, esta es la solución que sabemos que funciona. Es lo que llamamos el contexto de generar valor de lo obvio. También le vamos a dar otro nombre de lo simple. En cambio, hay otros contextos donde para cada situación en la que tenemos que generar valor, hay varias posibles soluciones, no hay una, hay varias. O sea, tengo que ver entre las distintas soluciones cuál es la más adecuada. Estas soluciones plantean escenarios y estos escenarios se pueden incluso establecer las probabilidades de ocurrencia de estos escenarios. Claro, acá necesito de expertos, acá necesito de gente que conozca y que me aporte
a estas varias soluciones posibles. Entonces, acá ya tengo que analizar, evaluar, escuchar opiniones de distintas especialidades. Entonces ya acá necesitamos de equipos multidisciplinarios, ¿no? Equipos de proyecto conformados por distintas especialidades y distintas disciplinas. Esto lo vamos a llamar el contexto de lo complicado. Hay otro contexto que también permite generar valor, pero ya acá, para cada situación, no hay una solución previa conocida. O sea, no hay nada que de antemano sepamos que esto nos va a resolver la situación. En general, en estos contextos, cuando vamos generando valor, el porqué de las cosas se entiende en retrospectiva, ¿no? Se entiende hacia atrás. Las soluciones, en definitiva, como no las conocemos a priori, van surgiendo en el curso a medida que van sucediendo las cosas. Y esto es el contexto de lo que llamamos complejo. Y hay un cuarto ámbito, un cuarto contexto, que en general no genera valor, sino que es un contexto que obliga a replantearse por qué estamos acá y cómo salir de acá. ¿Por qué? Porque hay una total desconexión entre causa y efecto, no hay recetas de cómo abordar la situación. Acá, ¿cuál es la prioridad en este contexto? Primero, estabilizar la situación. Primero, lograr una situación estable y después ver cómo empiezo a generar valor. Es lo que llamamos el contexto del caos. Bueno, yo esta vez, en vez de presentar la matriz de Cunevin o el modelo de Cunevin, con el modelo primero fui un poco a las situaciones generales y cada uno de estos contextos corresponde a este modelo de Cunevin, esta matriz desarrollada por David Snowden hace ya muchos años, pero que ayuda muchísimo a entender en cuáles son los distintos contextos en que nos toca llevar adelante los proyectos y así generar valor. Fíjense, el contexto que está abajo, a la derecha, es el contexto de lo simple, donde desde el punto de vista de incertidumbre es muy baja porque es el mundo de los conocidos conocidos, donde aplican las mejores prácticas. En cambio, el contexto que está arriba, a la derecha, el contexto de lo complicado, ya desde el punto de vista de incertidumbre, y esto lo vamos a ver ya en unos momentos, hay que empezar a convivir con los conocidos desconocidos. Acá ya no hay mejores prácticas, sino que hay buenas prácticas. Después tenemos el contexto de lo complejo, donde acá va a surgir desde el punto de vista de incertidumbre los desconocidos, que también vamos a ver en unos momentos. Y entendiendo cómo funcionan estos contextos, podemos decir que todo lo que de alguna manera está a la derecha de este modelo corresponde a los enfoques predictivos de proyectos, o sea, enfoques donde uno puede predecir con bastante, confianza lo que va a ir sucediendo a lo largo del proyecto. Mientras que lo que tenemos a la izquierda y sobre todo arriba, ahí es donde aplican los enfoques adaptativos y ágiles, ¿no? Entonces, este modelo es muy útil, sobre todo para no cometer el error de pretender manejar proyectos que corresponden al contexto de lo complejo aplicando enfoques predictivos que corresponden a otro contexto, a otro mundo, ¿no? O sea, entender un poco cómo funciona este modelo nos permite encarar el proyecto que tengamos que realizar de manera mucho más efectiva.
Cada contexto tiene una especie de proyecto tipo, aunque no sea 100% del contexto. Por ejemplo, el contexto de lo simple, podemos decir, están los proyectos que mayormente, digamos, que son de construcción y que mayormente se comportan acorde al contexto simple, no en su totalidad, pero en su mayoría, o sea, la mayor parte del proyecto se va a comportar dentro de lo que es el contexto de lo simple. En lo complicado, por ejemplo, tenemos el desarrollo de un yacimiento de gas, de oil and gas, ¿no? De gas y petróleo. ¿Por qué? Bueno, porque en su mayor parte este tipo de proyectos se comporta como complicado, o sea, hay que desarrollar varias alternativas con las cuales se puede desarrollar el yacimiento con distintos tipos de pozos, entonces acá necesito equipos multidisciplinarios para finalmente decidir cuál es la mejor alternativa. En el contexto de lo complejo están los proyectos de investigación y desarrollo que en su también mayormente se comportan acorde a los formatos de este tipo de proyectos. Y finalmente, en el entorno de lo caótico, creo que nos ha puesto el COVID. El COVID justamente ha puesto a la humanidad en este contexto donde todo es tratar de ver cómo se estabiliza la situación y cómo se supera la pandemia, ¿no? O sea, eh, este contexto de caos es esto, o sea, todavía no sabemos cómo se va a encarar las distintas actividades y los distintos proyectos para por lo menos llevarlos del contexto del caos al contexto de lo complejo, ¿no? O sea, los proyectos a medida que vayan reiniciándose y que vayan iniciándose y van a tener una etapa donde van a tener que convivir con el contexto de lo complejo. Y si bien no tenemos mucho tiempo, es una hora en la que quiero que veamos varios temas, pero si logré transmitir un poco los distintos contextos, ¿no? Un poco cuál es, cómo funciona este modelo, esta matriz de Cunevin, podemos decir que los entornos que están a la derecha son entornos generalmente estables y previsibles. Claro, por supuesto, cada vez hay menos, pero sí que los proyectos predictivos provienen de estos entornos que hasta hace un tiempo atrás eran bastante estables y bastante previsibles. En cambio, los entornos propios de lo complejo son entornos inciertos y justamente complejos. Y esto creo que explica algo que es muy importante, que en el enfoque predictivo, algunos llaman tradicional, a mí no me gusta llamarlo así, pero bueno, son los proyectos predictivos donde el proyecto se organiza por fases. Claro, estos proyectos de enfoque predictivo provienen de estos contextos estables y previsibles. Entonces vienen de un concepto de empresa que la empresa es como un mecanismo. Y esto explica, en mi modo de ver, por qué estos proyectos predictivos o tradicionales tienen dificultades para convivir con los riesgos. O sea, no se sienten cómodos gestionando riesgos porque el riesgo es algo que no es propio de entornos estables y predecibles, ¿no? Muchas veces en algunas organizaciones esto se percibe cuando, por ejemplo, el proyecto se lleva o todo lo que es proyectos lo manejan desde el área de operaciones. Claro, para el área de operaciones,
que suceda algo distinto a lo previsto es la excepción. En cambio, para los proyectos que suceda algo distinto a lo previsto, y eso es riesgo, es la norma, es lo normal. Entonces, por eso les cuesta ver que si tengo un plan de proyecto, las cosas finalmente no se comporten como están en el plan. En cambio, los enfoques adaptativos, que sí vienen de contextos ambiguos, de contextos volátiles, que nacieron en esos contextos, ya ven a la organización como un organismo vivo que tiene que adaptarse a las distintas condiciones del mercado, de la tecnología, de la competencia. Entonces, en estos proyectos, el riesgo ya no es algo tan extraño, no es algo tan que se mira de una manera rara. El riesgo es inherente, o sea, el riesgo es propio del proyecto porque el proyecto se mueve en este tipo de contextos, ¿no? Esto explica, a mi modo de ver, justamente esta distinta actitud frente al riesgo que tienen estos distintos enfoques. Ahora, ¿por qué? ¿De dónde vienen estos enfoques? Predictivo y adaptativo o ágil. Y de alguna manera vienen de la forma en que cada uno de ellos define el alcance. Fíjense, el alcance en todo proyecto más o menos surge de este proceso, ¿no? Primero hay un caso de negocio. Si el caso de negocio promete oportunidades, se aprueba el proyecto de inversión, el proyecto que va a materializar el caso de negocio. ¿Cómo se aprueba el proyecto? Bueno, quienes conocen la metodología del PMBOK, se aprueba a través de un acta de constitución del proyecto, ¿no? ¿Qué dice este documento, acta de constitución del proyecto? Bueno, ¿qué resultado va a generar el proyecto y qué valor queremos que el proyecto aporte a la organización? Entonces, cuando yo tengo proyecto y tengo un resultado final que quiero lograr y tengo claro el valor que el proyecto aporta, ahí necesito saber quiénes son los interesados del proyecto, o sea, quiénes se van a ver afectados por el proyecto, quiénes pueden afectar el proyecto, a quiénes el proyecto perjudica, a quiénes el proyecto beneficia. Esos son los interesados. ¿Qué tengo que conocer de estos distintos interesados? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuáles son las condiciones que me impone? Porque un interesado, por ejemplo, puede ser la municipalidad del lugar donde vamos a hacer el proyecto. Entonces, ¿qué condición me impone el interesado municipio? ¿Cuáles son las restricciones? Y con estas necesidades, con expectativas, condiciones y restricciones, empezamos a definir los requisitos del proyecto. Y con los requisitos del proyecto vamos dando forma al alcance del proyecto. O sea, ¿dónde está la clave para establecer si se trata de un enfoque más predictivo o de un enfoque más adaptativo? Y está acá en la parte de abajo. Está en la parte de abajo. Porque si las necesidades, expectativas, condiciones y restricciones las puedo establecer de alguna manera al principio del proyecto, o sea, si yo puedo definir los requisitos al principio del proyecto, fíjense que tendré un proyecto como el que muestro esquemáticamente en la línea azul de tipo predictivo. O sea, al principio del proyecto transformo los requisitos en alcance y luego mantengo ese alcance a lo largo del proyecto, ¿no? Eso es lo que llamamos enfoques predictivos. Ahora, ¿por qué surgen los enfoques adaptativos o ágiles? Claramente cuando yo no puedo definir los requisitos o las funcionalidades al comienzo del proyecto y porque además, si las pudiese definir, sé que van a ir cambiando. Entonces, no me sirve el esquema azul, tengo que ir al esquema verde, o sea, donde voy haciendo ciclos de una
pequeña cantidad de requisitos, las transformo en alcance, que genera un resultado que entrego al cliente o al usuario. Siguiente ciclo, repito lo mismo. O sea, por eso se llama adaptativo. Va generando resultados en periodos cortos, resultados parciales, pero que claramente aportan valor, y así, ciclo a ciclo, iteración a iteración, va llegando al resultado final. Bien. Entonces, en los predictivos, las necesidades y expectativas se transforman en requisitos. Hay un proceso que trabaja esos requisitos que se llama definir el alcance. Hay un documento muy importante, enunciado del alcance del proyecto, que es la base de una herramienta. Quienes conocen los modelos predictivos del PMBOK es la EDT. ¿Qué hago con la EDT? La EDT es la base de mi plan de proyecto. Y este plan de proyecto es lo que tengo que mantener y cuidar todo el resto del tiempo del proyecto. O sea, al comienzo del proyecto, cumplo este ciclo que ven acá, llego a la EDT, me aprueban la EDT, y con esa EDT desarrollo cronograma, desarrollo presupuesto, matriz de responsabilidades, y esto lo voy cuidando con un riguroso sistema de control de cambios durante el proyecto. Bueno, esto es y es válido para los enfoques predictivos. En los enfoques adaptativos claramente no, porque no tengo el alcance definido, entonces lo tengo que ir definiendo sobre la marcha. Entonces, ¿cómo lo defino? Bueno, acá tienen un esquema de lo que es uno de los enfoques, que es el método Scrum, que tiene un backlog de producto, o sea, una cantidad o pila de producto, un equipo de desarrollo, los sprints, que son cada uno de estos ciclos, que se recomienda que sean de 1 a 4 semanas, en general se usan 2 o 3 semanas. Tiene ceremonias muy importantes como la reunión diaria, el daily, o sea, tiene realmente una serie de ventajas y una serie de aspectos que han incorporado que son muy útiles a todo tipo de proyectos, ¿no? Incluso, en mi opinión, hay muchas cosas, por ejemplo, la daily o estas reuniones frecuentes, yo creo que se pueden incorporar incluso a los modelos predictivos, y con grandes beneficios. O sea, los enfoques adaptativos han traído a la gestión de proyectos un fuerte énfasis en la comunicación, en la transparencia de la comunicación, en la comunicación visible, en la comunicación disponible para todos. Y creo que esto se puede, y ya de hecho se está llevando a los enfoques predictivos, por ejemplo, en lo que es enfoques predictivos en la industria de la construcción. Está todo lo que es Lean Manufacturing, Last Planner, son todos, digamos, enfoques que se usan en proyectos predictivos, pero que incorporan una cantidad de buenas prácticas propias de estos enfoques adaptativos. Este webinar es sobre riesgo, entonces veamos primero, desde el punto de vista de la exposición al riesgo, qué significan ambos enfoques. Y algo que tenemos que tener muy en cuenta cuando analicemos esto es que estamos viviendo en un entorno que llamamos VUCA, ¿no? O VICA, o sea, volátil, incierto, complejo, ambiguo, ¿no? Acá tienen un poco por qué este entorno, de dónde surge. Y surge, primero, cuánto conozco acerca de la situación sobre la cual tengo que tomar decisiones y llevar adelante el proyecto, ¿no? Eso en el eje horizontal. Y en el eje vertical, cuánto puedo, digamos, de qué modo o cómo puedo o qué bien puedo predecir los resultados de las decisiones que voy a tomar.
Entonces, en función de estos dos aspectos, tenemos la ambigüedad, la complejidad, la volatilidad, la incertidumbre. Entonces, ¿cómo afecta esto? En los enfoques predictivos, cuando nosotros teníamos al comienzo del proyecto definido el alcance y en base a este alcance una línea base que tratamos de mantenerla, este enfoque, claro, cuanto mayor es el plazo del proyecto, mayor es la exposición al riesgo. O sea, imagínense un proyecto de 2 años y olvidémonos, quienes vivimos en Argentina, de la situación de la inflación o incluso del COVID. En cualquier lugar del mundo, con toda la inestabilidad, la ambigüedad, es muy difícil durante varios años mantener una línea base y manejar los riesgos con las reservas de contingencia. O sea, digo, lo que hay que tener en cuenta que es un punto débil, que es una debilidad de los enfoques predictivos, la extensión en el plazo, porque los hace mucho más vulnerables a los riesgos. En cambio, en los enfoques adaptativos, la exposición al riesgo es menor. ¿Por qué? Porque con ciclos cortos de toma de decisiones, o sea, no tomo decisiones de acá a 2 años, tomo decisiones de acá a 2 semanas, de acá a 3 semanas. Entonces, tengo mucha menos exposición al riesgo y mucho más controlado el riesgo, ¿no? Esto es una primera diferencia entre los enfoques predictivos y los adaptativos o ágiles. Pero para poder hablar de riesgos tenemos que entender la incertidumbre, porque en definitiva es la incertidumbre la que genera los riesgos en un proyecto. Entonces, por ejemplo, tenemos un cronograma de un proyecto predictivo. ¿Y qué pasó? Pasó que una actividad del camino crítico se demoró. Una actividad, un proveedor que tenía que entregar, se nos demoró 30 días y justo esa actividad del proveedor estaba en el camino crítico. ¿Qué otra cosa puede pasar? Y bueno, lo que pasó en Buenos Aires, ¿no? En el proyecto de construcción de un edificio en Puerto Madero, cuando estaban haciendo las excavaciones, sorpresa, les aparecieron los restos de un galeón español. El gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se enteró de que apareció esta pieza, detuvo el proyecto, 3 meses, 4 meses parado el proyecto, hasta que rescataron cada una de las maderas. Bueno, claramente un evento incierto que afectó al proyecto. Quienes están en la construcción, bueno, saben que están la incertidumbre del clima, de las lluvias, ¿no? Lluvia torrencial, tenemos que suspender las tareas, ¿no? Todos al obrador. También en muchos proyectos puede haber incertidumbre, como que, por ejemplo, el jefe del laboratorio, justo ahora el proyecto necesita hacer una cantidad de pruebas y ensayos en el laboratorio y el jefe del laboratorio renuncia, cambió de empresa, se nos va. O el coronavirus, ¿no? Si hoy tenemos un evento incierto que nadie se lo esperaba, ni siquiera a principios de este año, por lo menos nadie del común de los mortales, ¿no? Después que hubo gente que usted me dice, bueno, lo predijo, todo esto es cierto, pero el coronavirus es un evento incierto, ¿no? Con todo lo que trae y con todo lo que significa. En los proyectos de software, ¿no? Las demoras que se producen por los errores, por los bugs que se generan, también es aspectos inciertos, cosas que podemos llamar incertidumbre. Ahora, todos estos que mostré son eventos inciertos, pero sustancialmente diferentes, claramente son distintos entre sí. ¿Son todos inesperados? O sea, ¿podemos decir de todos ellos, en la vida me hubiese imaginado que esto nos iba a pasar justo a nosotros? No sé, haciendo un correlato, una analogía, lo del Titanic.
¿Lo previeron? ¿Estaban preparados? Que un barco, digamos, ningún barco se hundió en la historia, o sea, no hay una, aunque sea una mínima chance de que el Titanic se pueda hundir. O por ejemplo Internet, ¿no? Que es el medio con el cual estamos ahora vinculados. Internet surgió como producto de algo que se planificó, se pensó, se desarrolló, o surgió un poco como efecto inesperado de distintas circunstancias que se fueron dando en un cierto sentido, ¿no? Todos tienen algo en común, todos, el Titanic, Internet, la lluvia en la obra, los defectos en el software, todos tienen algo en común que es la incertidumbre. Y la pregunta ¿es igual en todos los casos? Porque que les haya parecido el galeón español a la obra de construcción en Puerto Madero es un evento incierto, como también lo es una demora en el cronograma del proyecto, o el COVID, o la lluvia, o que renuncie el jefe, o que se hunda el Titanic. ¿Y por qué los puse en dos columnas distintas? Porque los eventos inciertos de la columna de la izquierda son eventos inciertos que llamamos desconocidos desconocidos, o sea, eventos inciertos que no es, digamos, nadie se los imagina. Sí, uno los puede explicar una vez que ocurrieron. O sea, Internet, hoy cualquiera explica cómo se llegó a Internet, pero claramente a principios de los 90 nadie lo esperaba. Y los de la columna de la derecha son también eventos inciertos, pero conocidos, desconocidos. O sea, yo conozco que podría llovernos durante, no sé, el hormigonado en la obra. Lo que desconozco es cuándo, cuánto, cómo va a llover. ¿Y por qué es importante esta diferencia? ¿Por qué es importante entender estas dos manifestaciones de la incertidumbre? Porque con los conocidos, desconocidos, yo puedo establecer la probabilidad de que ocurra, puedo analizar cómo me impacta en caso de que ocurra, y entonces puedo desarrollar estrategias, o sea, puedo desarrollar planes de acción, contingencia, mitigación. En cambio, con los desconocidos, como no están en el radar de nadie, no los puedo anticipar, no los puedo anticipar. Y entonces no hay posible plan B. O sea, no puedo tener digamos, a principio de este año, ¿a quién se le hubiese ocurrido tener un plan B por si hay COVID? No, el COVID no estaba en el plan de nadie. Entonces, en este tipo de manifestaciones inciertas, ¿qué es importante? ¿Qué es clave? Es la capacidad de respuesta cuando se manifiestan. O sea, qué capacidad de reacción tenemos de poner al proyecto nuevamente en su cauce normal. Esto es lo clave. Y ante estos desconocidos, si uno analiza, ante estos eventos totalmente inesperados, que no estaban en el radar, en general podemos decir que los proyectos con enfoques ágiles tienen mayor capacidad de respuesta, o sea, tienen mayor capacidad de adaptarse a la nueva situación e incluso, si como consecuencia de un desconocido hay que cancelar el proyecto con enfoque ágil por lo menos algo de valor ya entregó. O sea, de alguna manera parte de su cometido de generar valor ya lo, lo logró. En cambio, en los predictivos, si hay que cancelar el proyecto y todavía, digamos, vamos a suponer la obra, la construcción está medio a hacer y claramente todavía no empezó a generar valor. Entonces vamos a ver cómo gestionar riesgos en los proyectos cuando tenemos los eventos
inciertos del tipo conocidos, desconocidos. O sea, conozco que puede ocurrir, desconozco cómo, cuándo y dónde va a ocurrir. Entonces, para ello, vamos a dar una breve definición de lo que es riesgo conocido, desconocido. Todo proyecto, ya sea una fase de un proyecto predictivo o un sprint, ¿no? Uno de los ciclos, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Para qué encaramos la fase de un predictivo o el sprint de un adaptativo? Para lograr objetivos, o sea, nos proponemos lograr determinados objetivos. Y para ello se planifica la fase o el sprint. ¿Qué es un evento de riesgo conocido, desconocido? Es algo no previsto, pero no inesperado. Lo que pasa es que no lo teníamos previsto en el plan. No lo teníamos previsto en el plan. O sea, es algo distinto a lo que teníamos en el plan. Y por lo tanto, afecta los objetivos. Entonces, ¿cómo se manejan estos eventos inciertos, estos eventos de riesgo a los cuales se les puede dar una probabilidad y se les puede dar un impacto? Hay una serie de procesos. Primero se planifica la gestión de riesgos del proyecto, o sea, se define cómo vamos a encarar los riesgos del proyecto. Luego se identifican estos eventos inciertos, ¿no? Se hace la lista en equipo, trayendo a especialistas los distintos temas. Se hace la lista de los eventos de riesgo. Estos riesgos se clasifican en una matriz P por I, se les da una probabilidad, se les da un impacto. En la matriz se define si es riesgo alto, medio o bajo. Se cuantifican a través de técnicas como puede ser valor monetario esperado, simulación Monte Carlo. Luego se desarrollan respuestas, ¿no? Porque lo identifiqué, lo clasifiqué, lo cuantifiqué, puedo decir lo conozco. Entonces desarrollo respuestas para ese evento de riesgo. Y una vez que tengo la respuesta desarrollada, la ejecuto, la implemento, la llevo a cabo, hago la tarea. Y todo esto tiene un séptimo proceso que es monitorear cómo funciona todo este esquema, toda esta metodología de gestión de riesgos. Estos son, de alguna manera, las prácticas habituales de gestión de riesgos. ¿Cómo aplican estas prácticas en los enfoques predictivos? Bueno, los enfoques predictivos se identifican los riesgos, se clasifican, se cuantifican y las respuestas ¿dónde van? Y van al plan de proyecto. O sea, las respuestas que desarrollamos es una actividad más en el cronograma, es un ítem más en el presupuesto. Y esa actividad que es respuesta al riesgo y que ya está en el plan, luego se ejecuta como parte de los procesos de ejecución del proyecto, ¿no? Así funciona en los enfoques predictivos. ¿Cómo? Fase a fase. Los enfoques predictivos tienen fase de diseño, fase de desarrollo, fase de suministros, fase de construcción, fase de implementación, los nombres que cada empresa o cada proyecto le dé. Bueno, en cada fase de los proyectos predictivos funcionan estos 7 procesos. En cada fase se planifica la gestión, se identifican los riesgos de la fase, se clasifican los riesgos de la fase a fase se da. ¿Y qué pasa en los adaptativos y ágiles? Se identifican los riesgos, se clasifican, se cuantifican y se incorporan al backlog del producto, o sea, esa pila inicial de cosas que se va a hacer. O sea, va al backlog, va como una actividad más, va como un requisito más, va como una funcionalidad más en el backlog. Y después se trabaja en cada sprint. O sea, en cada sprint, en cada ciclo, 2 semanas, 3 semanas, identifico los riesgos, los clasifico, los cuantifico y los incluyo en el backlog del producto. Fíjense, por ejemplo,
Acá tienen un backlog de producto, tienen los requerimientos normales que surgen de historias de usuario o que surgen de pedidos de usuarios o clientes. Y por orden de prioridad o por la importancia o la prioridad que tiene, voy incluyendo las acciones de riesgo a tomar que surgieron de la identificación y clasificación de los riesgos. Entonces este es mi backlog de producto, mi listado de cosas que hay que resolver. Viene un sprint, ¿qué hago? Bueno, negocio con el equipo de desarrollo que en el siguiente sprint vamos a resolver los requerimientos 1, 2 y 3 y vamos a tomar acción para el riesgo 1 que entendemos que es el riesgo de mayor importancia. O sea, como ven, vamos trabajando los riesgos con su acorde a su importancia en cada uno de los sprints, en cada una de las iteraciones de este tipo de proyectos, ¿no? Y para terminar, yo hablé de procesos, procesos de gestión. Ahora la pregunta ¿es mejor una gestión por procesos o una gestión por principios? Porque los procesos son una metodología, los principios son como una serie de pautas que todos entendemos y sobre la cual acordamos trabajar. La pregunta es, ¿gestión por procesos o gestión por principios? La metodología, los procesos requieren que esta metodología y estos procesos estén muy alineados con la cultura. ¿Por qué? Si no, ¿qué puede pasar? Conocen a Peter Drucker, ¿no? El padre de la administración moderna, que dijo: la cultura se come a la estrategia en el desayuno. O sea, si yo tengo procesos de gestión de riesgos, procedimientos de gestión de riesgos, pero la cultura de la empresa no es una cultura orientada a gestionar riesgos, claramente no se van a gestionar riesgos. Y esto sucede en muchas organizaciones. Tienen procedimientos de gestión de riesgos, pero la gestión de riesgos no es una práctica habitual. En cambio, si yo desarrollo la forma de trabajo en base a principios, los principios sí que generan cultura, porque son la forma en la que establecemos, sobre la cual trabajamos, sobre la cual tomamos decisiones. Y no en vano, la séptima edición del PMBOK, que va a salir ahora antes de fin de año, ya no trabaja más por principios, por procesos, perdón. Hasta ahora, la sexta edición, de la primera a la sexta, eran procesos y grupos de procesos, ¿no? 5 grupos de procesos y 40 y pico de procesos según el caso. Pero eso es metodología. Pero si esa metodología choca con la cultura, el PMI que vio y no funciona. Entonces, ¿qué dijo el PMI? Me olvido de los procesos y voy a empezar a trabajar y a definir valores y principios que aplican tanto a proyectos predictivos como adaptativos. Aplica tanto a proyectos de construcción como a proyectos de marketing. Implica tanto a proyectos de oil and gas como a proyectos de investigación y desarrollo, porque tiene los principios sobre los cuales hay que tomar decisiones y trabajar en proyectos. Y ahora sí, ya me quedan 5 minutos. Fíjense, lo que es el manifiesto ágil tiene 4 valores y 12 principios. Yo simplemente les voy a mencionar los 4 valores y cuál es su aporte a la gestión de riesgos en general, ¿no? El valor 1 dice que es mucho más importante la forma en que trabajan las personas y las interacciones entre las personas que los procesos y las herramientas. O sea, es mucho más importante cómo trabajamos en equipo, cómo colaboramos, que los procesos y herramientas. No es que no tenga procesos, no es que no tenga herramientas, para nada, pero no ser rehén del método. Bueno,
Este valor uno, desde el punto de vista de riesgos, ¿cuál es su gran aporte? Permite superar el principal obstáculo de la actual gestión de riesgos, que es cultural más que metodológico. Y claramente, o sea, hoy, ¿por qué no hay gestión de riesgos en las empresas? Porque hay un montón de prejuicios y paradigmas culturales. Sí, ¿cómo riesgos? Dicen algunos. ¿Cómo riesgo? Tenés que tener las cosas bajo control. No hay lugar para riesgos en un ámbito donde se pretenda tener todo bajo control. Claramente es un paradigma erróneo. ¿Eh? Entonces, cuando se trabaja en equipo colaborativo, y se admite que ¿por qué trabajamos en equipo? Justamente porque las cosas no van a ocurrir como están previsto que ocurran. Hay un segundo valor que dice, claro, no se olviden que lo que es metodologías ágiles nació del mundo del software. Pues este valor decía, software funcionando es mucho más importante que documentación extensa. Otra vez, no es que no hagas documentación, pero es más importante que lo que hagas en el proyecto funcione que los papeles que haces en torno a ello. ¿De qué manera ayuda este valor a la gestión de riesgos? Ayuda a poner el foco en el valor. ¿Se acuerdan cuando empezamos el webinar hace una hora? Ayuda a poner foco en ese valor, beneficio del proyecto y gestionar los riesgos para que realmente logremos ese valor. ¿Cuál es el valor 3? Que aplica a todo tipo de proyectos. Por eso el PMBOK va a principios y valores, porque esto es aplicable a todo tipo de proyectos. El valor 3 de Ágiles dice, es mucho más importante la colaboración con el cliente sobre la negociación contractual. Y esto para mí tiene una importancia clave desde el punto de vista de riesgos, porque brinda el marco adecuado para la relación contractual. Porque en un proyecto el riesgo es del cliente, el riesgo es del inversor, el riesgo es de aquel que inicia el proyecto. Y cuando este inversor, comitente o cliente terceriza, cuando contrata, lo que transfiere es la gestión del riesgo. Es la gestión del riesgo. El no tener en claro esto, que el riesgo sigue siendo del inversor y que el proveedor o contratista solo gestiona el riesgo, es la causa de muchos problemas de los proyectos actuales. Y finalmente, el cuarto valor, es mucho más importante tener capacidad de respuesta al cambio que seguir un plan al pie de la letra. Desde el punto de vista de los riesgos, ¿cuál es el gran aporte de este valor? Y es generar las condiciones y un ámbito para la gestión proactiva. O sea, preocuparse más por responder al cambio que seguir al plan es el fundamento de la gestión proactiva, y eso no es otra cosa que gestión de riesgos. Gestión de riesgos es precisamente gestión proactiva. Conclusión. Conclusión, justo ya estamos en tiempo, una hora. ¿Cuál es la conclusión de esto? Un poco esta foto, esta imagen que nos dice. Y nos dice que tanto la incertidumbre, o sea, manifestada como riesgos, amenazas y oportunidades, no se padece, se gestiona. O sea, el riesgo, la incertidumbre no es algo ni negativo ni positivo. Es algo propio del proyecto, de todo tipo, de todo enfoque. O sea, el único proyecto que no tiene riesgos es el proyecto que no se hace. Entonces, si vamos a llevar adelante un proyecto, tenemos que justamente gestionar, reconocer los riesgos propios de ese proyecto y de ese tipo de enfoque. Bueno, mientras van pensando alguna duda o consulta, que ya mismo vamos a dar lugar, déjenme presentar el curso que justamente sobre estos temas que presentamos ahora en una hora
Vamos a empezar la semana que viene, el lunes 2 de noviembre. Es un curso, es un taller práctico de gestión de riesgos, tanto en modelos predictivos como en modelos ágiles. Son 18 horas, son 6 sesiones de 3 horas, acredita 16 PDUs y todas las clases son online, por supuesto, dada la situación, pero quedan grabadas. Quedan grabadas y se puede acceder al aula virtual en un formato 24x7. Muchas gracias, gracias por su atención, gracias por su participación y quedo abierto a preguntas, dudas, consultas que quieran hacer. Jorge, acá hay una pregunta. Y, cómo no. Consultan cómo se distribuyen los 16 PDUs. ¿Son todos técnicos o hay de liderazgo y estrategia? Que me manden un mail y después yo en el mail, ahí está el mail, ¿no? ¿Se ve? No en este momento, pero lo puedo poner en el chat también. Pará. Ahora sí, Ahí está, ahora sí. perfecto. Me manden un mail y yo les doy la distribución de PDUs. Si alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer, puede escribirla en el chat o yo ahora habilito para que se desmuteen o pueden Sí, levantar también, también. la mano y los habilito. A ver, acá creo que hay otra consulta. Sí, acá dice, se indicó que la EDT es la base para el plan de gestión y la guía para el ejercicio de identificación de riesgos. ¿Cómo se maneja para el caso de los programas? Bueno, ahí se toma, en el caso de programas, el programa es un conjunto de proyectos, entonces se analiza el riesgo a nivel de conjunto de proyectos, no en forma individual, o sea, y esa es la gran ventaja de analizar los riesgos de proyectos no en forma individual como islas, sino en forma de programa, porque entonces, eh, cuando tenemos un programa de proyectos, cada proyecto en forma individual sigue manejando los riesgos como si fuese un proyecto único. Eso queda, pero después a nivel programa ya miro el conjunto de proyectos y el conjunto de objetivos que cada uno produce, cómo afecta mi objetivo de programa. O sea, el detalle de los riesgos lo maneja cada proyecto. La macro de los riesgos lo maneja el programa. Acá hay otra consulta. ¿Por qué los métodos ágiles no tienen buen calado actualmente en el sector industrial? Yo creo que porque se pretendió entrar al sector industrial con métodos en vez de con principios. O sea, se pretendió entrar con herramientas y entonces, a ver, esta herramienta, ¿dónde me sirve? Entonces buscaban dónde usar la herramienta y claramente la herramienta sirve para un cierto contexto, pero no para otro. Entonces, claro, como no macheaban las situaciones con las herramientas, dijeron, bueno, pues esto de ágiles acá no va. En cambio, si yo entro con principios, ahí sí que va. Por ejemplo, yo digo, yo he visto y he participado en proyectos de gas y petróleo, ¿no? En gas y petróleo, claro, si vamos a ir con la herramienta del Scrum y tal vez tengamos problemas y finalmente no sea una buena experiencia. Ahora, si yo reconozco que en los proyectos de gas y petróleo ya no se puede trabajar en forma aislada, o sea, no puede ser que los geólogos trabajen por un lado, los de perforación por otros, los de instalaciones de superficie por otro, que tengo que trabajar de manera colaborativa, con comunicación abierta, en equipo multidisciplinario. O sea, si empiezo a usar principios ágiles para que se trabaje mejor, ya es otra forma de encarar. Y ahí, cuando yo reconozco
que en un proyecto industrial tengo que trabajar distinto, porque la forma de trabajar que tenemos no es la mejor, ahí busco la herramienta que me sirve. Pero no entrar con la herramienta para ver dónde la puedo usar, ¿no? Creo que esa es un poco la causa de esa incompatibilidad. Bueno, tenemos algunas preguntas más. Acá dicen, en un enfoque adaptativo para los constantes requisitos de alcance que se vienen presentando con frecuencia a lo largo del proyecto, ¿qué documento se debe usar o se estila para registrar o actualizar la nueva inclusión para el alcance? Dado que, como se indicó, se irán definiendo o incluyendo sobre la marcha. Y esa pila de producto, el Product Backlog, que está a cargo de lo que se llama el Product Owner, ¿no? Y cada vez que aparece un nuevo requisito, se evalúa la conveniencia, la importancia, y si es un requisito o una función o una característica que es importante, que aporta valor, va arriba de todo en la pila y va arriba de todo para que en el próximo sprint, para que en el próximo ciclo ya lo resuelvan. Claro, si va arriba de todo, va a haber otra función, otra característica, otro requisito que va a bajar. O sea, justamente es adaptativo y ágil para dar lugar a esas cosas que van cambiando y darle prioridad entre las cosas que van cambiando a aquellas que generan mayor valor en el corto plazo. Entonces, básicamente se trabaja con el Product Backlog y hay una serie de herramientas que se llama refinamiento, grooming en inglés, que permiten ir ajustando esto, ¿no? Pero esto es responsabilidad de esta función que se llama el Product Owner. Bueno, acá tenemos otra. Dicen, en los enfoques adaptativos, ¿el riesgo que se incorpora al backlog no es más un issue que un riesgo? No, no, porque es lo mismo que, digamos, es tomar una acción preventiva. Es lo mismo que la actividad que haces en los predictivos. O sea, vos decís, puede llegar a pasar esto. Bueno, hagamos esto de manera preventiva. Eso se hace en los predictivos. Y va al plan. Y va al plan. No sé, por ejemplo, eh, un ejemplo de lo más sencillo. Estoy en un proyecto predictivo. Tengo que hacer un hormigonado importante. Y va a llover. Entonces, ¿qué incluyo en el plan? Y yo sé que si tengo que hormigonar sí o sí, y justo iba a llover, como acción preventiva, en el plan incluyo la actividad de colocar un techito, una carpa, y hago el hormigonado debajo de la carpa. Bueno, lo mismo entonces acá, tomo acciones preventivas, que las incluyo como una actividad para que no se transforme en issue, para justamente anticiparme a su efecto negativo. Bien, a ver, había otra más. Hay algunas más todavía. Em, ¿Qué tipo de proyectos tradicionalmente gestionados como productivos han dado el paso para gestionarse de manera ágil? Y si podrías ampliar sobre los principios de agilidad. Sí, en general ya, por ejemplo, muchos proyectos de ingeniería y construcción, y dentro del proyecto de ingeniería y construcción, por ejemplo, en muchos proyectos de inversión de capital, ya están adoptando metodologías ágiles o principios ágiles, ¿no? Porque cuando hablo de metodología, no quiero que se asocie directamente a herramientas. En la etapa de maduración, o sea, estos proyectos tienen una etapa de maduración y una etapa de ejecución, ¿no? La etapa de maduración, en general, de acuerdo a cada industria, a veces se llama ingeniería, tiene fases. Ingeniería conceptual básica y básica extendida. Bueno, ya estas fases se están trabajando con principios ágiles. Una cosa que va a llevar a la agilidad en este tipo de proyectos, va a llevar a la agilidad pero de manera vertiginosa,
va a ser las tecnologías digitales. Justamente el jueves que viene tenemos un webinar sobre tecnologías digitales en proyectos de ingeniería y construcción. Por ejemplo, las metodologías BIM. Las metodologías BIM, que es una forma de diseño pero trabajo colaborativo, es una metodología que claramente requiere de un trabajo adaptativo y ágil. O sea, no hay otra forma. Y ya se está usando, y ya se está usando. Nosotros en Argentina venimos bastante lentos, pero si uno mira, y lo pueden encontrar en YouTube, si uno mira Chile, Ecuador, Perú, Colombia, cómo ya los proyectos de ingeniería están usando metodologías BIM y enfoques ágiles, es realmente sorprendente. Y para la parte ejecución, para la parte obra de los proyectos de ingeniería y construcción, para la parte obra, ya hay también, en Argentina venimos lento, pero si uno mira Chile, si mira Ecuador, Colombia, México, en la parte de construcción se están usando lo que se llama Lean Construction, que son principios ágiles derivados de las metodologías Lean a la construcción. Se usa también lo que se llama Last Planner, último planificador, que son principios ágiles adaptados y que se usan muchísimo en este tipo de proyectos. O sea, concretamente en Google o en YouTube busquen, por ejemplo, enfoques ágiles en proyectos de ingeniería y construcción y van a ver que hay mucho que ya se ha hecho en este sentido. Y les reitero, el jueves que viene, a esta hora, vamos a tener para el mundo de ingeniería y construcción un webinar donde vamos a mostrar justamente cómo estas tecnologías están ayudando a cambiar paradigmas. Bien. Otra consulta. Bueno, vos planteabas que en la próxima edición del PMBOK se va a plantear a través de principios. Y Sí, bueno, se pregunta dónde estará ahora en el PMBOK lo correspondiente a riesgos. mirá, para mí hay un cambio buenísimo, porque yo el problema que le veía a riesgos, a la palabra riesgos, es una palabra que muchas empresas no les gusta, porque ven riesgos como algo negativo. Yo he tenido muchas experiencias en empresas que me decían, bueno, mira, todo está bárbaro con el PMI, pero no hablemos de riesgos. Bueno, el PMBOK séptima edición lo llama cómo abordar la incertidumbre y la complejidad de los proyectos. No lo llama riesgo, no lo llama riesgos. Porque además riesgos tiene otro problema. Casi hay muy pocas empresas, muy pocas, creo que contadas con los dedos de una mano, que dentro de su staff gerencial tienen algún gerente de riesgos. O sea, gerente de proyectos tienen todas, project manager, pero gerente de riesgos no hay, muy pocas lo tienen. Entonces es muy difícil de hablar de riesgos cuando no hay una función. En cambio el PMBOK dice, bueno, hablo de incertidumbre y complejidad. ¿Cómo vamos a manejar la incertidumbre y la complejidad? Y cómo vamos a manejar me va a servir para proyectos predictivos y para proyectos adaptativos y ágiles. Bien. Rodolfo comenta que se está iniciando en el ámbito de la gestión de proyectos y pregunta si existe alguna guía o metodología para identificar los riesgos potenciales. Es un poco lo que yo mostré acá. La metodología son estos procesos que yo mostré en el webinar de forma breve, pero básicamente está la guía inglesa de gestión de riesgos, está la guía neozelandesa, hay una guía europea, está el PMI, o sea, casi todos trabajan de la misma manera. Identifican los riesgos, después los clasifican, después los cuantifican. Hay una norma ISO, ahora que me acuerdo. Después le dan respuesta y la implementan. O sea, después tendrá distintos matices cómo se usa, pero básicamente es eso, es identificar, clasificar, cuantificar, generar
respuestas y luego ponerlas en acción, ¿no? Bien, apareció una más. Preguntan, ¿qué opinas de la gestión del cambio como una herramienta para gestionar los riesgos del proyecto? No la mencioné, pero es fundamental, es fundamental. De hecho, el PMBOK séptima edición, uno de los temas que trae es la gestión del cambio. Es fundamental. O sea, eh, es fundamental para incorporar una gestión de riesgos en la empresa. Es clave porque si no hay un cambio en la forma de pensar, en la forma de trabajar, ¿m? No vamos a implementar riesgos. Recuerden esto, la cultura se come a la metodología en el desayuno. O sea, necesito un cambio de cultura para poder empezar a trabajar riesgos y después, como parte de la propia gestión de riesgos, el cambio juega también un rol importante porque tengo que estar mentalmente dispuesto a cambiar cuando veo que algo no va a salir como uno esperaba que iba a salir, ¿no? O sea, que es ese valor que yo decía que es un valor ágil. ¿eh? Es mucho más importante tener cómo cambiar que seguir al pie de la letra un plan. Que por otra parte hoy, en el mundo de hoy, seguir al pie de la letra un plan, todos sabemos que es imposible porque no hay plan que se cumpla exactamente. Siempre van a pasar cosas. O sea, este tema del cambio, gracias por mencionarlo porque es realmente muy, muy importante. Bien, bueno, Nicolás en realidad hace un aporte. Respecto a la ISO que mencionabas, es la 31000. Exacto, sí, gracias. Sí, exacto. La Bien. ISO 31000 que tiene identificar riesgos, clasificar, cuantificar. Sí, exacto. Gracias, Nicolás. Bueno, y no tenemos, por ahora no hay más preguntas. Bueno, bueno, tienen mi mail. Si yo, que yo el tema me gusta, si puedo ser útil, si puedo colaborar, si puedo alguna duda, consulta, mándenme un mail y con gusto los voy a responder. ¿Sí? Y recuerden, bueno, les voy a mandar a todos les voy a mandar esta presentación y el video de la grabación de la misma. Y también les voy a mandar el folleto del curso por si les llega a interesar, que sobre este tema empezamos la semana que viene, ¿sí? Bueno, nuevamente gracias, gracias por su tiempo, gracias por haber confiado en nosotros y dedicarnos este momento del día. Y bueno, el jueves que viene tendremos otra actividad, como les decía, que es tecnologías digitales en proyectos de ingeniería y construcción. Gracias, Pablo, a vos también. De nada, Jorge, Gracias por saludos tu para todos. colaboración y será hasta pronto para todos.